Hola, bienvenidos a Cromáticos Podcast, este nuevo proyecto donde buscamos compartir experiencias, herramientas y conocimiento que nos han ayudado a reinventarnos, evolucionar y profesionalizar nuestra actividad. ¡Epa! ¿Qué onda? Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos muy felices, muy contentos de nosotros por acá estar contigo y de que tú nos estés escuchando. Si estás aquí es porque alguien te recomendó. Ya nos iremos conociendo, pero nosotros somos Cromáticos Podcast. Un podcast que tiene como objetivo realmente el aprender, el crecer, el compartir nuestras experiencias e ir desarrollando, evolucionando como industria creativa. Queremos generar una comunidad. Y bueno, justo en el episodio de hoy vamos a buscar, más que hablar como tal de la creatividad, que pues para definir eso está el diccionario, está la Real Academia, vamos a buscar hablar más bien de ese perfil creativo, de definir el creativo y por lo tanto abordar la creatividad y cómo es que nosotros llegamos aquí, cómo nos desenvolvemos. Pero bueno, este proyecto no solamente es mío, no quiero robarme el micrófono. Aquí tengo a estos excelentes compañeros que son Dan y Keko. Le iba a decir al revés, Dan y Keko. Saluden, morros. ¿Qué ondas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya estamos aquí listos para este primer episodio con un título muy interesante. Ya nos estarán escuchando. No, pues súper feliz de estar aquí con ustedes también. Esperemos que estemos juntos muchos martes, que para los que no saben, y por supuesto no tendrían por qué saber. Confidencialísimo. Bueno, ya no. Ya lo saben. No. Pero los martes es cuando estamos grabando estos episodios. Ya iremos liberando. Vamos a ir liberando, por eso dicen que no saben, pero ya saben. Sí, ya iremos liberando, pero bueno, gracias por escucharnos. Y vamos a entrar al tema y las primeras preguntas serían si la creatividad, por ejemplo, es solo para algunos o si todos podríamos llegar a ser creativos. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Realmente el creativo nace, se hace? ¿Cuál es ese perfil? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo lo detectamos? Yo tengo una opinión muy, quizá un poco aceptada, pero yo creo que todos tenemos algo de creativos. Yo creo que todos podemos estar haciendo algo creativo si se tiene un camino recorrido, aunque sea intuitivo, pero todos podemos lograr crear. O sea, básicamente, si nos vamos desde la base que crear es ejecutar, es conjuntar ciertas partes y llegar a un resultado, todos lo hemos hecho y todos lo podemos hacer. Hay muchas variedades, hay muchos caminos que tomar, pero esa es mi opinión inicial. De acuerdo. Sí, de acuerdo, totalmente. Hay algunos que lo traen nato, otros que lo desarrollan y algunos nunca lo descubren, pero todos podríamos, ¿no? Es correcto. En ese sentido creo que estamos de acuerdo. Hasta ahí, ¿también tú opinas lo mismo? ¿Que todos podríamos llegar a hacerlo? Sí, yo creo que todos tenemos la habilidad nata de poder desarrollar esa creatividad, pero creo que también depende mucho del perfil de la persona, las experiencias, el ambiente donde esté, que no pasa, o sí pasa. O sea, claro que hay como un caldo de cultivo, un ecosistema que le ayuda a este perfil, ¿no? Y puede haber otros perfiles o personas que se desarrollen en un ecosistema muy distinto y que a lo mejor nunca detonan. Hoy en día, seguramente tú que estás por allá lo has escuchado, lo sabes, que ya no solamente es como una característica exclusiva del diseñador, del artista, sino que ya hoy hasta las empresas lo piden como una habilidad blanda, porque hasta un CEO o un CFO o un socio abogado necesita creatividad para resolver los problemas. De hecho, básicamente, ¿no? tocas ese tema de que siempre te piden capacidad de solución de problemas. ¿Qué significa eso? No significa tener el digamos, nivel de estudios más alto, simplemente poder lidiar con esos problemas y darle solución. Puta, se me ocurre que de los más creativos también son los más percibidos cuadrados, no sé, un contador. Imagínate que tienes que enfrentarte al SAT o tienes que enfrentarte como unos números por ahí que estén medio chuequillos y que tienes que usar toda la creatividad del mundo acompañar tu conocimiento, pues. Y totalmente. Arreglar. Totalmente. Y justo desde este primer episodio es parte de lo que buscamos, ¿no? Hablábamos en algún momento de la propuesta de nombre que teníamos para este proyecto y un término que por ahí surgió era el de rebeldes. Y después nos volteamos a ver y decíamos, cabrón, pues nomás el Keko trae tatuajes, ¿no? O el Dan trae el pelo medio largo, ¿no? Ya no. No somos tan rebeldes, pero de nuevo es ese cliché y el romper el paradigma del creativo, y entonces también la creatividad es para todos. Y simplemente es cómo la has abordado y cómo la ves o cómo la has inclusive hasta rechazado, ¿no?
así como quizá nosotros en su momento rechazamos la otra parte, que el antagónico sería la estructura, los números, la disciplina, y que es parte de lo que vamos a hablar aquí, compartir cómo nosotros, a cada uno desde su trinchera, desde su historia de vida, pero cómo eso nos ha ayudado a resolver y que no sea solamente la creatividad la que nos rija, ¿no? Y el vivir libremente como un espíritu sin rumbo, ¿no? Porque luego también eso nos pasa. Entonces, pues vamos avanzando un poquito en el tema. ¿Qué tenemos los creativos, los emprendedores y los empresarios en común? Porque este podcast también está hecho para la comunidad creativa, pero también queremos llegar a la otra cara de la moneda, que son necesariamente, o bueno, no necesariamente, pero empresarios o emprendedores, que también todos lo somos, y que a veces no saben cómo lidiar con ese perfil o esos términos. También les vamos a hablar a ustedes. Pero aquí hay un punto que salió en una de las charlas que tenemos en común. ¿Cuál es? La dispersión. ¿Por qué? ¿Por qué somos dispersos? ¿De dónde viene ese factor? No sé, yo creo que muchas veces podemos pensar que la chispa que nos motiva a llevar o la motivación misma, pues es una gasolina de muy poca mecha, o sea, que más rápido. Entonces quizá en un momento te motivas a hacer algo, pero se acaba esa motivación y no hay algo que te empuje a continuar, a ser un poquito más disciplinado, coherente, ordenado, y que te lleve al siguiente paso. Quizá en ese momento ya estabas encendidísimo, hiciste un par de movimientos, algún par de no sé. ¿Sprints? Sí, exactamente. Es un término, sí. Es un muy buen término. Sí. Y se te olvida a veces que también en todo esto de los negocios o de la empresa, lo que sea, muchas veces es más un maratón. Es de resistencia, ¿no? De Exactamente. persistencia. Y estoy de acuerdo, nos pasa a todos, pero pues un emprendedor necesita iterar rápido. Un emprendedor, hablando de forma muy general, pues necesita ser al menos un triatlonista, pero Sí. más como un pentatlonista, ¿no? Ser muy bueno en 5 cosas. Entonces necesitas darle chingón a la bici, entonces estás en ese aprende y apaga muy rápido. Un empresario quizá tiene tanto que decidir, tantas cosas tan importantes, que también pues pierde o sea, no se puede concentrar mucho tiempo en algo. Entonces necesita brincar de una cosa a otra. Creo que y el creativo te tienes que entra ser ahí. como no tan dependiente de las pequeñas victorias, o saber cómo enfocarlas para encontrar tu visión a largo plazo. A largo plazo. Porque siempre es como buscas en el proyecto qué puedes hacer, y si se te ocurre que tienes un nuevo proyecto donde puedes crecerlo y ves una oportunidad de negocio del momento, muchas veces a muchos les ha funcionado, que encuentran el nicho perfecto y se hacen exitosísimos, pero si eso te va a distraer de tu proyecto en el que tú estás queriendo invertirle realmente todo, del que sabes que si le dedicas tu vida por al menos 3 meses para estructurarlo, te va a salir bien, pues a lo mejor dices, no, sí quiero empezar este proyecto, por aquí es donde me va a ir bien ahorita y voy a esperar la retribución de tal cosa y estoy viendo una oportunidad de mercado. Y creo que eso también depende de tener una visión, que para los creativos creo que es uno de esos, se suena obvio, pero parece un hack. Sí. De poder ver a largo plazo Sí. un proyecto. Tiene que ver también mucho, y ahí estamos entrando a la pregunta, digamos, número 2 de nuestra estructura, que si la tenemos, que sería la de cómo se define un creativo. Y creo que tiene que ver mucho, y es parte de lo que yo tengo como respuesta a esa pregunta, que muchas veces el creativo se relaciona mucho con el artista, ¿no? Y el artista tiende a expresar, o sea, simplemente me siento así y entonces hago esto. Y la realidad es que un creativo ya en una rama profesional, lo que requiere es, como todos, tienes un objetivo, tienes una visión y tienes un principio y un final, ¿no? Y tienes algo que lograr con ciertos elementos, ¿sí? Y a veces nos confundimos con los artistas y queremos exclusivamente expresar, y entonces esa expresión o esa inspiración se termina, ¿no? Ya no hay una consistencia. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Y cómo sería entonces, o cómo podríamos definir a ese creativo fuera de ese espectro, ¿no? O alinearlo un poco más a lo que nosotros hemos vivido? Porque creo que, y perdón que me alargue con este punto, pero también quería mencionar esto. También es un tema cultural y social. O sea, también tenemos un tema como latinos, y bueno, nosotros como mexicanos y tapatíos, y además de generación donde quieres todo, y ahí lo decías tú, como de microondas, como ahorita en este momento sale algo y listo, y no hay una planeación, ¿no? También tiene que ver con eso, o sea, suma al perfil.
No, pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo definimos o cómo definen ustedes a un creativo? Más que un artista, ojo. Es una buena pregunta. Voy a tomar la palabra ahorita. Yo creo que el creativo es alguien que está buscando constantemente la respuesta correcta para sí mismo, que quizá no está de acuerdo con la respuesta que existe, y creo que ahí regresamos un poquito más al tema de la rebeldía, del rebelde, que quizá la respuesta que existe no es la respuesta que el creativo está buscando, o que no resuelve su situación o problema en particular de la manera en que él querría. Entonces, pues tienes ese elemento de rebeldía, como bien mencionas, tienes ese elemento como de exploración, como de aventura, como de salirse del camino que ya está preestablecido, y pues yo creo que va por ahí. Esa parte también está padre, ¿no? El aventurero, el curioso, el inquieto. Uh-huh. Por ahí lo hablábamos también y lo vamos a tocar en la siguiente pregunta, pero en el caso de Dan, vas a hablar ahí un poco de cómo eras como niño, ¿no? Entonces creo que sí hay una parte de aventura, o sea, te sales del caminito, ¿no? No te vas por la línea, sino que estás como siempre buscando, ¿qué hay por acá en esta puerta, como ¿no? cuando realmente estás buscando algo distinto, o digamos que tu mente empieza a generar cosas donde no las hay, donde te dan un instructivo muy claro para hacer algo, pero tú decides no ver el instructivo y construir tu propia versión de lo que estás haciendo. Totalmente. Entonces es esa parte como, primero, un poquito de atrevimiento, porque no simplemente no seguir el instructivo, y no digo que eso es exclusivo de los creativos como tal, pero sí es un comportamiento que ves muy seguido, ¿no? Que muchas veces te dan un instructivo para generar algo y creas otra cosa y dices, mira, esto funcionó. De otra manera, por supuesto, no el propósito que estaba destinado perfectamente, pero sí como esas ganas de hacer algo más que fuera de lo que estás viendo claramente enfrente. Podríamos decir que entonces que hay como un tipo de elemento de idealización, que quizá tú ya estás pensando que una cierta respuesta que es la que tú quisieras que fuera, y por lo tanto estás preidealizando o idealizando algún tipo de resultado, y por eso te enfocas hacia él. O estás negando un resultado que te están dando sin buscar un correcto. Porque muchas veces estás... Sí. Si hay un cierto dejo en los que tenemos ese perfil, si hay un cierto dejo de rebeldía, de buscar ir en contra, de ser contreras, ¿no? De ser críticos, ser a veces hasta podemos ser negativos, anti todo, ¿no? Y además creo que también depende de la etapa en la que estés, porque a lo mejor cuando estabas de pubertón, pues, el socialismo y todo lo que termina en ismo y anarquismo y bla, bla, bla. Pero creo que cuando lo vas enfocando, y bueno, está chido que nosotros estamos abordándolo de esta manera, te vas dando cuenta de cómo esos elementos o ese perfil lo vas a encauzar hacia algo positivo para poder dar un resultado y regresarle algo o dejarle algo a la sociedad, pues a tu familia, a tu trabajo, a tu cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos faltaría algo para definir dentro de lo que es un creativo. O sea, ya hablamos más o menos, digo, no lo estamos definiendo. Sí, para la RAE, ¿no? Ajá, estamos hablando de nuestros conceptos. Nada más hay una frase con la que yo quisiera cerrar un poquito ese perfil, y hablando de ese ego artistoide, y que de repente nos confundimos a veces con artistas, que nosotros, insisto, no expresamos, nosotros tenemos que comunicar y lograr un objetivo. Y una frase que me gusta mucho, con la que me identifico y a veces volteo y veo hacia ciertas personas en la industria, y no es que esté bien o mal y no es de nombres, pero me he dado cuenta que tenemos tantas veces la necesidad de expresarnos, y a veces nuestra aura, nuestro perfil trae tantos trips en la maceta que nos hacemos medio, ¿cómo se dice? Como ensimismados, como taciturnos, geniudos. Y entonces se combina eso con esa necesidad de expresión, y a veces nos expresamos mucho en nuestra forma de vestir, de hablar, de expresarnos en redes sociales. Y la frase esta es que una persona extrovertida sin un talento o sin un resultado tangible es un ridículo, ¿no? Eso yo lo escuché, me gustó, porque me ha tocado trabajar con personas, o me ha tocado ver músicos, o que dices, órale, o sea, su perfil lo ves y dices, llega y es un artista y te emana esa aura y se comporta y es diva y bla, bla, pero a la hora que ves su resultado,
dices, ¿qué onda, cabrón? O sea, esto no es congruente lo que es, ¿no? Entonces, es parte de lo que nosotros venimos aquí, lo que hemos vivido, lo que queremos compartir, el cómo vas a ser congruente y cómo enfocarte de adentro hacia afuera, no solamente sí, para hacer hay que parecer, pero también hay que hacer, ¿no? Sí, hay que tener un poquito de sustento, de fibra. Me acuerdo de un episodio de Friends donde Joey, ¿El Porsche? Sí, está en la calle, un Porsche, y de repente se acerca a él y la gente le pregunta, ¿es tuyo? Y él, no, sí, es mi Porsche, ¿no? Todo bien. Entonces de repente se llevan el Porsche y el guate empieza a comprar su chaqueta de Porsche, su gorra de Porsche. Él nunca tuvo Porsche, pero se vuelve como que adicto a la cuestión de que te pregunten, ¿tú eres creativo? Exacto. Me gusta que me digan que soy creativo. ¿Ser creativo es algo bueno en un mundo? Sí. Voy a verme como creativo, como para sentirme bien, no sé. Es una buena etiqueta, ¿no? Es una buena etiqueta, porque es una etiqueta de la media para arriba. Sí, creo que te da algo. No es la etiqueta del borracho, del drogadicto, del putañero, o sea, sí. Va un poquito más. Casi te da un grado de estudio, simplemente que te diga que eres creativo. Sí, porque en teoría puedes entonces otorgar una solución, ¿no? A lo mejor otorgas un cuadro para la sala de tu jefa, a lo mejor otorgas cálculo estructural. No sé. pero sí. Se espera de ti, hay una expectativa de que tengas un resultado distinto a la media, ¿no? Y que des soluciones a un problema, o sea, esa es la... Pero también hay como una cierta mística, ¿no? Como ¿Sí? que el misterioso, el loco, el raro, fuera, el Bruno. ¿Va? ¿Sí? Sí, casi lo voltean a ver y esperan que les diga un poema. No hablamos de Bruno. No se habla de Bruno por dos razones. Una, porque es la premisa, pero dos, porque no nos pagan y vamos a tener un problema. Entrando entonces, vamos platicando ahora sí de nosotros. ¿En qué momento, Dan, te diste cuenta de que eras creativo? O sea, ¿cómo dijiste, caray, no soy ingeniero, no soy geek, no soy... Digo, a lo mejor sí lo eras, ¿no? Pero ¿en qué momento te pusieron o te pusiste o como que dijiste, ¡pup! Esa etiqueta entra? Fíjate que siempre tuve mucha afinidad a armar cosas. Entonces ahí fue donde se me daba. Tenía acceso, vamos a decir, a muchas cajas de cartón. Pequeñas, medianas, grandes. Entonces a veces me entretenía más con esas cajas que con los bonitos juguetes que tenía. No faltaban juguetes, pero como que muchas veces ves los juguetes y dices, ya hay una historia muy contada, ¿no? Ya te están diciendo exactamente qué es lo que va a pasar. Superman, ¿no? Sí, y ya sabes que Superman es el más poderoso de todos y ya mejor dices, puta, pues jugar con él es como agarrar el Barcelona en el FIFA, ¿no? Entonces dices, ya no sé si quiero. Sabe del Barcelona, sabe de FIFA. Pues es un par de datos. Llegué a jugar FIFA hasta 2008, pero todo Ni bien. FIFAs, ¿verdad? Ahí tienen a sus FIFAs del podcast. Sí. Ya se darán cuenta que no. Pero bueno, ahí básicamente me pasó como cuando tenía unos 6 años. Wow. 6 a 7. Yo vivía en Tijuana en ese tiempo y en el trabajo de mi papá tenía muchas cajas de medicinas porque por su trabajo había acceso a eso. Entonces yo armaba cajitas, armaba robots, casas, personajes, carros, lo que se me pudiera ocurrir en el momento con un PRIT y las cajas. Entonces ya tenía seguramente ciertos comportamientos del tipo. Pero ahí me acuerdo haber escuchado que mis papás decían, mi mamá sobre todo, mira, es que Dani es bien creativo. O sea, hablando por teléfono con familia de Guadalajara, con la ¿no? comadre. Sí, no, es que él es bien creativo de que, no, se pone a hacer esto y esto. Y yo, pues bueno. O sea, en ese tiempo, ¿qué te dice eso, no? A los 6, 7 años te dicen, ¿eres creativo? Como la etiqueta que sí te gusta. Ah, mira, es creativo, ¿no? Es una estrellita, ¿no? En la sí, frente, exactamente, sí. Una estrellota, pues, que te lo pongan a ella como un estandarte. Y te la vas creyendo y la vas practicando conforme se te da la oportunidad. Después empiezas a agarrar más el lápiz que los demás, simplemente porque ya casi te ponen una responsabilidad encima. O te dicen, eres creativo, eres lápiz, bueno en esto. No, es que a Dani le gusta dibujar. Ajá. Y ya tú dices, puta, pues. ¿Qué haces un Goku? Ajá. Sí, y ya te preguntas, ¿sí me gusta? No, pues yo creo que sí me gusta. Y ya te pones a dibujar. Y digo, no sentí una presión mucho menos, pero es algo curioso, pues, que te dicen eso y es... o sea, ya traes la responsabilidad solamente de la familia, ¿no? Sí. Tú eres el creativo como el doctor, de esta ¿no? casa. Sí. Es como el que va a ser doctor, ¿no? Sí. Pregúntale a Jorgito porque él es el que sabe. Él es el que sabe. Él es el doctor. Y digo, sin agarrar mucho mi historia, ahí es donde me doy cuenta, ahí es donde primera vez lo escucho y
lo agarras, o sea, lo agarras, te gusta. Afortunadamente, pues no fue una carga negativa para mí, fue algo padre y lo quise aprovechar, a pesar de que puedo ser muy cuadrado. Creo que la parte de lo cuadrado y la parte del conocimiento creativo, puedo decir, se pueden llevar bien en muchos lados. Eso es lo que buscamos compartir ni demostrar, ¿no? Sí. Que el balance al final, el equilibrio es lo que te va a dar un buen resultado. Y tú, Don Kex, ¿cómo estuvo el descubrimiento, ese florecer? No muy diferente, ¿eh? Desde niño también, tanto el arte, dibujar como música, fluía pues por ahí. Como tal, a mí no me gusta la etiqueta de creativo como tal. De fuera, ¿no? Sin embargo, yo creo que como lo vas escuchando, lo mismo, o sea, te la vas creyendo un poquito. Sin embargo, para mí el tema de darme cuenta que soy creativo va directamente relacionado con resolución de problemas. A mí en lo personal me gusta mucho coleccionar información, me gusta leer, me gusta simplemente la información que pueda llegarme. Veo cómo está relacionada y quizá me puedo apoyar de eso para resolver ciertos rompecabezas emocionales, intelectuales, ¿Quién personales. están diciendo en los comentarios del podcast que sí es cierto que tienes una colección de libros vaqueros? Sí, sí, debajo del colchón. Nomás no le digas a mi morra, pues. Todo bien. No te voy a escuchar, güey, de todos modos. Aparte, ¿no? A todo el mundo le interesa. Aunque le pases el link, creo que se va a quedar ahí. En los comentarios, ¿no? Oye, ¿qué dicen de mí? Tengo más colección de links. Eres sustentable, sí, ecológico. No, zero waste. Sí, zero waste. Eso los usas ya para envolver los regalos de Navidad, sí, claro, ¿no? Que se vea un poquito la calidad. El Metro, el periódico, el amarillista, ¿no? Es un regalo cálido. ¿No? Sí. Buena respuesta. Pero sí, yo creo que va más por ahí. Ok. Y pues bueno, ya nos contarás tú cómo te diste cuenta. Pues fíjate que a mí desde muy morrón, que por un lado tenía la parte, así como tú dices, yo puedo ser más estructurado, más cuadrado, también como que Eco tiene esa otra parte. En mi caso, la contraparte siempre fue el deporte. Siempre me ha gustado hacer deporte, pero también sentía mucha atracción por la cultura en general. Música, libros, sin que yo tuviera como tal una habilidad o que yo la descubriera, ¿no? Ahorita que mencionabas lo de las cajas de cartón, recordé, me vino un flashazo muy perro de mis primos jugando con monitos. Tenían como una colección de soldados, de monos, pero de esos que comprabas como en bolsa de varios. Y también tenía una colección como de animales de zoológico, un gorila, un tigre. Y me acuerdo que lo que hacían, y me emociona recordarlo, o sea, me llegó, es que acomodaban todo de cierta forma para luego ya hacer el desmadre, ¿no? O sea, y entonces hacían trampitas de mira la trampita para que caiga el tigre, y luego acaban a atacar, y luego hacían como unas lianas para que se cuelguen, y todo lo que implicaba el antes era muy emocionante. El desmadre duraba 2 minutos, ¿no? O sea, se acababa todo el set, nos lo destrozábamos, pero eso, como que desde ahí ya el hecho de planear, de ver y de generar cosas desde ahí. Ahorita que mencionabas lo de coleccionar, me acuerdo que de morro coleccionaba las tarjetas de béisbol, por ejemplo, pero el béisbol nunca me ha gustado, pero eran los logos. Va. Y después, ¿qué pasa? Y ahí es donde ya empecé como a acercarme más a la solución. Crecí en una familia donde afortunadamente le daban mucha importancia a la Navidad y sobre todo al Día de Muertos, donde hacíamos una pastorela, donde hacíamos un altar de muertos, un nacimiento, y ahí implementábamos esas cosas. Que el nacimiento tenga agua. Que en la Navidad, ahora ¿cómo va a llegar Santa Claus? No, pues en un trineo, güey. No, pues que en una calandria, ¿no? Pues que ahora... o sea... Ajá. No, imagínate en el Día de Muertos el sacrificio humano, ¿no? Tenía un antepasado maya y se respetan aquí las costumbres, ¿no? Güey, digo, en el Día de Muertos la verdad es que era hacer el altar, y como ya tenemos varios muertitos en esa familia, pues ya cada vez había que ponerles más pan, más tequila, ¿no? Pero el simple hecho de hacer el altar, de tener que ir a comprar las flores, armar las cajas, todo ese trip, ya te va incentivando, ¿no? Y pues las 2 primas que siguen después de mí, que ellas estudiaron diseño. Entonces, desde ahí yo ya tuve una influencia, ¿no? Las que eran como mi guía en la familia, yo tuve una influencia y directamente decidí estudiar gráfico, y también, o sea, empecé a ver que tenía una cierta habilidad gráfica.
no para pintar, no para expresar como quisiera, no soy tan creativo ahí, pero tenía esa herramienta. Entonces ahí fue donde lo descubro, ¿no? Donde me doy cuenta que sí era más mi perfil, y claro que supongo que de cierta manera o no les pasó que también a mí pues, las matemáticas o las ciencias, ¿cómo se les pueden decir? Como las ciencias exactas, puta madre, o sea, era un caos. Para mí fue un caos, no sé ustedes. ¿Estudiaste entonces gráfico? Estudié gráfico y me terminé especializando en marketing, porque ahí empecé a ver que también me gustaba la tecnología, la comunicación, o sea, no era solo la expresión artística o gráfica, sino que, pero ya fue más grande. En la uni caí en el perfil del artistilla, ¿no? Oye, ¿y fue tu primera opción? Para mí sí. Para ti sí. Fue muy claro para mí lo de gráfico, porque mi prima Brenda, que fue la que más me influenció, digamos, ella estudió gráfico en la misma universidad que yo, teníamos muy buena afinidad, de hecho me pasaba los materiales. Ah, qué chido. Un parote. O sea, porque, los Prismacolor, órale, güey, ¿no? Cosas que usabas en una clase, ¿no? Y mi prima Paula estudió integral, y el diseño integral no me llamaba tanto la atención porque a mí realmente nunca me gustó joyas, zapato, bolsas, todo ese cotorreo, mueble. Como que sentía que lo mío era más gráfico, foto, tipografías, logos, desde ahí. Ese fue mi caso. Y tú estuviste al revés, ¿no? ¿Qué? ¿Algo así? Sí, la verdad es que yo también estudié diseño gráfico. No fue mi primera opción, pero simplemente no porque no me gustara o porque no me sintiera afín a la carrera, sino porque quizá no estaba en un espacio mental de madurez o de educación donde sentía que a los 18, 19, 20 años tuviera yo una decisión tan fuerte, que fuera una responsabilidad decidir tan joven en qué se va a enfocar mi vida. De hecho, es como cumplir una condena de decisión. Sí, es mucha tienes que cumplir esa condena. Sí, tienes que ver si te vas a aguantar, vas a pechugar, te vas a meter en otra cosa después, cuando tengas 20 y tantos años, 30 años, 40 años, que también es muy válido, y creo que muchos de nosotros también hemos estado explorando opciones educativas distintas, pues. Y ya con mucho más recurso de información. Claro. Sí, ¿no? Estás muy morro, la neta, a los 18 años para tomar una decisión que posiblemente sea la segunda más importante en tu vida, después de la pareja con la que antes era casarte. Ahora o peor aún, más bien, se espera que sea una de las decisiones más importantes de tu vida. Pero ni siquiera. Y la gran parte de las veces, o sea, la mayoría de gente con la que me rodeo actualmente, más del 80%, puedo decir que no están ejerciendo cabalmente como estudiaron. De acuerdo. Cabalmente, o sea, exacto. Con la ilusión o la idea que tenían cuando estudiaron, no están en ese campo específico donde ellos creían que iba a estar. Ahí volvemos al inicio, ¿eh? ¿Es válido? O sea, la pregunta sería, ¿es válido cortar la carrera y decir, oye, no era lo mío? ¿Es válido no ejercer? O sea, ¿hasta dónde ahí viene la parte también de la disciplina, la constancia, ¿no? Pero creo que va por ahí en el tema de la edad, ¿no? Dani, sería excelente que respondieras eso, porque tú no ejerces lo que estudiaste. Exacto. Tú eres el balconeo. Sí, a huevo, güey. No, 80%, pero no, soy parte de la estadística. Sí, levanto la mano en ese 80%, definitivamente. Yo conozco a un 80%, pero no estás dentro, cabrón. No te sabes. Conozco un par, ¿no? Pero sí, yo estudié diseño de interiores. Tiene la palabra diseño. Bueno, no estoy tan lejos, no parece que esté tan lejos. Y ¿qué se diseña ahí, güey? Como toallas femeninas, cortinas, persianas. No, lo que no quiero cancelarnos. Vamos a editar. En la primera, ¿no? Sí. Córtele, mi chavo. No, pero es parte interesantísima toda esa carrilla, porque es el superpoder que tuve a la hora de estudiar diseño de interiores. Mi superpoder fue no ser el mercado meta, digamos, de esa carrera. Ese fue el superpoder, porque básicamente tenía un acervo totalmente distinto a todas las chavas, puedo decir, y a un par de chavos, pero de pues otras preferencias en general. ¿Se veían reflejadas esas preferencias un poquito más suaves quizá en lo que ofrecían en cuanto a producto visual? Sí, porque es que me gustaría poder poner ejemplos en pantalla, pero hay haz de cuenta que está muy fácil.
Visuales de soporte. Estamos en una tarea. Vamos a diseñar un escaparate abierto, la marca que quieras, los productos que quieras. Entonces veías escaparates y veías, pues el escaparate de Zara, el escaparate de Picolinos, el escaparate de la tienda que tú quisieras, hermoso, perfecto. Mi escaparate de Alienware. Chas. Una nave espacial, todo oscuro, como tipo una invasión espacial con concreto, cosas rotas. O sea, un poquito más industrial, más extra tosco, industrial, pues. brutalista, tosco, ajá, apocalíptico. Wow, y eso no solamente, no puedo decir que era mejor que lo que hacían los demás, pero sí puedo decir que el impacto que tiene es mucho mayor porque tú no estás esperando eso. Sí, contrasta mucho más con el cliché de nuevo, con ¿Sí? lo estándar, ¿no? Entonces no significa que tuviera más calidad, significa que mi ventaja era el factor sorpresa, voy a decir. El factor heterosexual metalero de 1.92 en diseño de interiores. Ese era mi y geek, pues, gamer, geek, metalero, pelo largo en su momento, todo de negro, como no pasa ya, pues, pero lo veremos. Ese es el superpoder que yo tenía, era la diferencia. Chido. Y yo ni siquiera estaba esperando eso cuando entré. Simplemente fue, pues diseño interior. Sí sabía que iba a haber una diferencia, no sabía que iba a ser tan marcada. Wow. Y no puedo decir que fue mi primera opción. Mi primera opción era diseño automotriz, pero los billetes no estaban lloviendo en esa época en casa. Entonces, pues no hubo esa oportunidad de primera mano porque a mí me encantan los carros. Y estaba batallando entre diseño gráfico, diseño industrial, que era mi super opción, diseño industrial, arquitectura e interiores. Y a mi percepción de ese momento era, pues diseño de interiores tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene un poquito de gráfico, tiene un poquito de industrial, tiene un poquito de arquitectura. Es cierto. Nunca lo había visto. Más ambivalente. Pues. Nunca lo había visto de esa manera. Y yo ya de aquí, si algo me muevo. Honestamente, me quedé con ganas de saber más de diseño industrial. Porque ibas en el centro universitario y nomás volteabas y se me hacía agua la boca con los proyectos de industrial. O sea, sí, se me hacía agua la boca. Maquetas y todo ese pedo. Me ha encantado todo lo que tiene que ver con producto. Más producto, ajá, sí, más carros. Y más a detalle. Porque en interiores tocas los temas, pero ese es el problema que veía. Lo tomas todo como por encimita. Entonces, no hay una como tal especialización en mobiliario o especialización en estructura. Y básicamente, esa fue mi elección de carrera. ¿Cómo termino aquí? Es interesante, pero si nos quedamos con qué estudié para dejar un poquito de misterio para el futuro, esa es mi respuesta. Wow, me imaginé, escuchándolo, me imaginé así de, oye Dan, ¿me puedes diseñar mi terraza o mi jardín o mi sala? Y me imaginé justo algo como pa' mí, cabrón, no el clásico de, mira la palmera, persa y la chingada. Me imaginé algo marroquero, más, o sea, y no porque sea mi perfil o no, pero alguien hipster, alguien urbano, alguien, o sea, como que pudieras dar una solución muy distinta y no caer en el trending que luego nos vamos mucho a eso, ¿no? Al cliché. Sí. Qué perro. Reproducción de lo que estaba trendy, sí. De hecho, yo al contrario, yo me lo imaginé, bueno, no sé si al contrario, pero me lo imaginé en la carrera así inmamable, sintiéndose un culo de 1.98 que nadie lo merecía viendo para sí, ¿no? Nada de eso. Qué bonito está tu escaparate de moda, ¿eh? Como la crítica sardónica y agresivita. Acidísima. Sí, claro. Pasivo-agresivo. Todo, ¿no? Qué bueno. Otra marca de moda. Está bien, ¿eh? Pasando a la siguiente pregunta, acelerando también el tiempo que ya nos está empezando a premiar. Nos quedan 10 minutos, sí, la verdad. 10 minutos que tiempo aire son muy buenos, así que venga. ¿Hubo algún diseñador, artista, creativo que te inspirara, que nos inspirara, que te ayudara a entrar en el ecosistema o ya estando dentro te impulsara a que no te salieras o simplemente a crecer o a encontrar como tu camino? No, relacionado con el diseño como tal o cuando yo estaba en la carrera no podría decir, pero musicalmente o videojuegos o anime, lo que sea, sí tengo referencias. Musicalmente, en paz descanse, Eddie Van Halen es uno de mis músicos favoritos. Hablando también un poquito del fucho del FIFAs aquí. Ronaldinho. Salud por eso. Creativazo, loco. El diferente. Sí, no. Salud por Ronaldinho también. Sí, salud.
Bueno, ese está vivo, güey. Pero salud por él, no por su... Sí, no sé si todavía esté encarcelado en Paraguay, porque pues sí se pasó de verga, pues. Cosas de creativos. Pero sí, no, y bueno, pues Akira Toriyama, Dragon Ball, por decir, súper básico si tú quieres, pero gran influencia. Puta, imagínate todos los días después de la escuela, Canal 5, 4 de la tarde, a ver como 5 veces cómo se chingan a Freezer antes de que pasemos a la saga de los androides. Antes de que retrocedamos otra vez, ¿no? 240 capítulos para atrás. Puta madre, Raditz otra vez, güey. Sí. ¿Nunca viste cómo se convirtió en Super Saiyajin 1? No. Nunca. Hasta después de 5 veces repetir la temporada, pero bueno. Y creo que ahorita, una de las influencias que sí tengo es Chris Do de The Futurist, que tiene contenido impresionante. Una empresa, una agencia creativa ganadora de Emmys, tiene muchísimo trasfondo, hacen de todo y tienen una calidad impresionante. Entonces yo creo que podría inspirarme un poquito en su persona. Y también que también me lo presentó Dani, que trabajaba con Chris Do, Matthew Encina. Calidad total. Chingón. Buenas referencias. Absoluto creativo. Googleemos todos, encontremos todos estos nombres. Es para los que no los conocemos, buscar y alimentarnos y después algún comentario por ahí. Oye, sí es cierto, esto está perro, ya lo viste. Se trata de eso, ¿no? De sumar. Tú, Dan, ¿quién te inspiró? Fíjate que no tengo... ¿Quién te reempujó? Antes de, vamos a decir, entrar a mi carrera como tal, no recuerdo como tal un personaje, pero sí recuerdo que me impresionaba el universo de Halo el videojuego. O sea, jugaba, yo siempre he sido jugón, como traducir los españoles, en vez de gamer. Gamer, sí. De gamer. Entonces, cada que veía un escenario del juego era como, wow, ¿cómo se hace? ¿Quién pensó estas estructuras? ¿Quién pensó en esta iluminación? ¿Quién pensó estas? O sea, destazaba mentalmente todo lo que era el proceso de crear un mapa siquiera multijugador y decía, wow, o sea, esto era impresionante. Eso a mí me inspiró mucho para poder decir, necesito conocimiento para poder saber cómo ejecutamos para esto. Para crear algo incluso así, ¿no? ¿Cómo boceto esto? O sea, ¿cuáles son los fundamentos para yo poder hacer un dibujito de esto, no? Y realmente así fue como empecé. Y personajes es muy, muy, muy cliché, pero Philip Stark, Zaha Hadid, o sea, diseñadores... Iron Man, ¿no? Otro Stark. Otro Stark. Y digo, muchos, o sea, Norman Foster, muchos arquitectos, diseñadores que están en el tope, que por supuesto que los agarras cuando estás en el trayecto, todos hablan de ellos, estudiantes y demás. Y actualmente, alguien que me inspira muchísimo, no tiene nada que ver con creatividad, es James Hoffman. Joya. Un personaje que está 100% dedicado al mundo del café. Wow, chido. Y la verdad es que me ha hecho ver las cosas de una manera distinta en cuanto a, ¿quieres lograr algo? Realmente enfócate muy bien y lo vas a lograr. Y la manera en la que él lleva su canal, la manera en la que habla, la manera en la que ejecuta sus procesos, eso es lo que yo lo veo y digo, a mí me gustaría poder entregar, hacer un delivery de un producto final, por decir, también como lo hace él. Wow. Y es que no hay detalle que no vea. Que no vea, exacto. Todo. Recomendadísimo. James Hoffman. Ahí hay nombres, ahí hay inspiración. Sí. Podemos decir, muy cliché, pero de los dos he escuchado nombres que yo no conocía y seguramente yo podré aportar y muchos del otro lado podrán aportarnos nombres de inspiración porque es imposible que conozcas todo, ¿no? Pues mira, aporta. Pues, dale. Pues ¿cómo ves mira, que te toca? Te pasamos la estafeta. Como les decía, la verdad es que las primeras influencias fueron la familia, las primas. Mi mamá fue la primera que hizo ahí bueno, no la primera, pero una de las que impulsó las pastorelas ahí con los Gutiérrez y eso fue muy chido. Mamá siempre ha tenido intereses más de ese tipo sin tener un talento como tal artístico, pero más alternos, digamos, de medicina alterna, de terapias alternas y eso ha estado chido. Sin embargo, a mí ya en la carrera como tal me tocó conocer a Carlos Burgos, del cual les he hablado, pero pues bueno, para los que no lo conocen, están por allá, googleen Ícaro Consultores, Carlos Burgos.
me tocó hacer prácticas profesionales con él y ahí descubrí que aunque yo ya estando en la carrera me sentía más afín con los perfiles, con él tuve una mayor claridad del perfil que yo tenía y de mi forma de ver la vida y lo profesional, ¿no? La carrera, la ejecución. Carlos fue una gran influencia. He tenido muchísimos mentores. La verdad es que también puedo hablar de súper cliché Da Vinci, pero por ejemplo, Da Vinci para mí es un personaje multifacético y les acabo de compartir por ahí un videito, búsquenlo de creo que Fundación BBVA o algo así, donde hablan de los fracasos que tuvo y de cómo era un organizador de eventos y todo lo que sucedió. Van Gogh, por ejemplo, su expresionismo me encanta, su manejo del color. Y son cliché, pero al final no dejas de verlo y de inspirarte. Pero actualmente también me gustaría compartirles quién me inspira. Ahora no tiene mucho que ver con la creatividad, pero he hablado mucho últimamente de Zlatan Ibrahimovic. Acaba de ser campeón con el Milan de nuevo y para mí es un monstruo. ¿Y por qué lo es? Porque tiene 39 años, está jugando fútbol profesional, se había ido a la MLS a retirar, se regresa porque está en un nivel brutal, pero lo más interesante, y eso a mí me parece fascinante y me parece que aplica en cualquier industria, pero más en esta, de un país, o sea, es originario de un país donde el fútbol no es prioridad y no es el mayor talento, número uno, y número dos, tiene una estatura que no es propia del fútbol, entonces pudiera parecer que no va a ser un tipo súper dotado, ¿no? Pero además le sumas que es un cuate súper disciplinado, súper trabajador en cuanto a la mentalidad y el físico. Entonces, para mí es una persona que inspira y que son como cosas correlacionadas que no son directas. Entonces digo, personajes siempre va a haber muchos, ¿no? Y podemos hablar y adentrarnos en estos nombres. En algún momento también habrá capítulos que lo hagan, pero aquí solo queríamos comentarlo. Y bueno, pues para ir cerrando, nos queda una sola pregunta antes de las conclusiones, que sería si la creatividad es exclusiva, y creo que ya lo empezamos a responder desde el inicio, a través de la inspiración, ¿no? Este cliché de la inspiración es que no estoy inspirado, ¿no? O la contra de que la inspiración te agarre trabajando. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? ¿Qué carajos es la inspiración? Con otra pregunta. Va. Mira, no sé. Creo que hay medios para lograr un resultado y pues caes en una de dos categorías. O traes casualidad o traes causalidad. Porque, bueno, para empezar, la casualidad yo no creo que sea exactamente lo mismo que la suerte. Ok. Desde mi perspectiva, la casualidad es una serie de eventos como medio aleatorios que nos encuentran en un espacio, en una actividad cualquiera. Okay. Misma aleatoriedad. Sin embargo, la suerte, y voy a citar a Séneca. Gran estoico. Gran estoico. La suerte es lo que pasa cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y si no estás preparado, pues no vas a jugar, no vas a saber cómo. No la vas a ver. No la vas a ver. Exactamente. Sí, ni siquiera la vas a ver, ¿no? Ya en el tema de la causalidad encuentras un poquito más del vínculo de lo que es la misma palabra causa y efecto. Y como te los mencionaba hace ratito, que me gusta coleccionar información, no nomás es simplemente por hacerlo, sino porque creo que si la tienes, esa información, esas herramientas a tu disposición, es muchísimo más fácil que puedas llegar a resolver el problema en el que te encuentras o que se encuentra alguien más. Ya para darle la chance a que alguien más diga algo. Nos dejas pensando, es que realmente la información es poder. La información es poder. O sea, definitivamente. Y hoy en día, en esta era de la información, pues, si no tienes información es porque de plano no quieres. Exactamente, tienes una supercomputadora en tu mano. O sea, jamás en la historia de la humanidad había tanto poder de la información. Y bueno, para ya responder a la pregunta, yo creo que la inspiración es una herramienta muy valiosa, pero también no creo que ni de pedo sea la única cosa que te ayude a resolver un tema. De acuerdo. Totalmente, Dan. Yo no tengo mucho que decir más que la creatividad es un músculo. Vamos a verlo así. Tienes que alimentarlo, tienes que ejercitarlo para que cada día tengas mejores oportunidades y mejores soluciones. O sea, no creo que llegue exclusivamente a través de la inspiración. La inspiración, de hecho, concuerdo con que pueden ser una serie de eventos.
Entonces no va a pasar de la nada siempre. Y no me quiero meter en que hay como 5 tipos de creatividad y demás. Que hay muchos estudios al respecto, pero creo que me quedo con que hay que ir ejercitando esas ideas, esos métodos para poder aportar más y poder resolver los problemas que se presentan. Mencionas algo muy interesante, esto de ejercitar. Entonces se me ocurre como un vínculo no solo entre el ejercicio, sino la experiencia. La creatividad se puede ver relacionada con temas de experiencia. Totalmente. Sí. De hecho, por ahí va mi respuesta, ¿no? Yo diría que hay personas a las que se les da muy fácil el generar cosas naturalmente, o sea, mezclar elementos y entregar o derivar algo. Puede ser una idea, una palabra, puede ser un bosquejo, lo que sea. Pero también hay otras, y lo acaban de mencionar, que a través de una metodología o de ejecutar o desarrollar ciertos pasos pueden lograrlo. Y creo que esto también va a ser algo a lo que vamos a llegar, vamos a abordar en el podcast. Vamos a buscar esas herramientas, esas metodologías, compartirlas, y también esperamos que nos compartan qué técnicas utilizan para crear, ¿no? De entrada, para mí, simplemente la creatividad y la inspiración tienen que tener un elemento que es una sensibilidad. Tienes que estar atento a estar sensible a los acontecimientos, a las palabras y también a tu propia intuición. También hay un grado ahí hay un elemento tuyo que no puede ser exclusivamente racional. También la razón es importante porque no puedes irte solo por lo que sientes, pero tampoco cerrarte solamente al 1, 2, 3, ¿no? Y eso es, creo que todo lo que vamos a ir tocando, cómo materializarlo, porque hay un objetivo en esta industria que tenemos, que es comunicar algo o tener lograr ciertos resultados o ciertas métricas. Creo que eso es todo lo que iremos compartiendo y buscando abordar en este proyecto. Entonces, pues bueno, se nos terminó el tiempo, pero no el tema. Me gustaría simplemente preguntarles o decir con qué se quedan, cuáles son las conclusiones que tienen de este primer episodio. Y pues nada, cerrar con broche de oro. Pues mi conclusión final es: no hay que ser huevones y confiar tanto en nuestra intuición. Hay que echarle un poquito de lo otro. Si empiezas un proyecto, acábalo. Si tienes una idea, ejecútala. Porque a veces uno confía mucho en esa intuición y pues no terminas haciendo nada más que, no sé, imaginándote cosas que nunca van a pasar. Vientos, buen punto. Sí, la creatividad no es un polo. No tienes que ser ni el más loco, ni se minimiza siendo ordenado, teniendo una rutina. Exacto. Simplemente hay que encontrar que, como decía Dani, sí, se tiene que ejercitar, se tiene que aplicar esa creatividad, porque de nada sirve tener las mejores ideas del mundo si no les das una conclusión lógica final. Es una herramienta. Es una herramienta, la creatividad es una herramienta que tenemos todos, que podemos desarrollarla. Y yo también creo que me quedaría con eso. Y de hecho habíamos desarrollado esta frase, ¿no? Que como creativos tenemos una responsabilidad de ser profesionales. Entonces yo también me quedaría con eso. Esperamos haber definido de la mejor forma a la mente creativa este perfil. Igual nos pueden dejar comentarios, mandarnos mensajes, compartirnos comentarios acerca también de este tema, y los iremos compartiendo nosotros o abordando en los siguientes episodios. Y pues nada, agradecerles que nos hayan escuchado. La realidad es que para nosotros ha sido también un camino. Estamos muy emocionados. La verdad es que cada día nos sentimos más cómodos y más felices de llegar aquí y de poder seguir creciendo y aprendiendo. Les agradeceremos muchísimo también que pues nos dejen esos comentarios, que interactúen en nuestras redes, que nos sigan y que por favor nos ayuden a compartir y a sumarse, porque no nos queremos quedar en un podcast que ustedes pueden solo escuchar. Queremos crear una comunidad donde sigamos creciendo y le demos un siguiente nivel, un siguiente paso a nuestra industria creativa. Vale, entonces pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el episodio number 2. Bye, gracias. Buena noche, día, tarde, lo que tengas por allá. Creativo, ¿en tu trayectoria has sentido ganas de tirar la toalla pues no encuentras cómo hacer que esto funcione? Emprendedor o empresario, al relacionarte con estos temas, ¿sientes que te hablan en otro idioma?
Súmate a esta comunidad donde nuestro principal objetivo es compartir para crecer. Síguenos en nuestras redes sociales, envíanos tus preguntas y por favor, ayúdanos a compartir para crecer.